Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar en el día de hoy a ver qué es lo que tenemos en, en la agenda. Y lo que vamos a tratar en la jornada de hoy es la importancia de invertir, por qué es tan importante precisamente invertir y no solamente ahorrar, descripción de diferentes instrumentos de inversión. Vamos a hablar de los más habituales, desde el depósito a plazo hasta quizás lo más desconocido, como pueden ser los ETF. Vamos a hablar también un poquito de eso. En la práctica, en definitiva, ¿cómo podemos comprar una acción o un fondo de inversión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué consideraciones hay que tener a la hora de invertir? Eh, ¿Qué pasos tenemos que dar en eso al momento de comprar una acción, de invertir en un fondo de inversión? Son cosas que hay que tener en cuenta, obviamente, y las vamos a hablar en el día de hoy. Y finalmente, la pregunta que muchos se hacen y que a veces se, se viraliza en redes sociales hoy en día, que se dicen tantas mentiras, como si invertir fuera tan simple, tan sencillo y todos pudiéramos vivir de la inversión. Vamos a tratar de entregarle algunos tips y algunos aspectos que hay que tener en cuenta precisamente para ver si es realmente posible vivir de las inversiones. Así que es un taller extenso, probablemente nos demoremos un poquito más de lo normal porque quiero detenerme en cada uno de estos aspectos, explicarlo lo mejor posible y entendiendo que este taller iba a ser de manera presencial. eh, Teníamos todo arrendado, todo perfecto para la jornada de hoy, hacer este taller de manera presencial, poder compartir con nuestros clientes, cosa que queríamos hacerlo en noviembre, no pudimos, queríamos hacerlo ahora, tampoco pudimos, pero bueno, aquí estamos y la idea es poder compartir estos minutos con ustedes y poder transmitir de todas formas esta información. Como siempre, eh, este taller va a quedar arriba en YouTube, en nuestro canal, así que desde ya los dejamos invitados para que se puedan sumar y si es que no alcanzan a verlo de manera completa o si eventualmente después se lo quieren compartir a algún amigo, también queda disponible después grabado para que lo puedan visitar, para que lo puedan ver. Así que bueno, entremos en materia y comencemos como siempre. Eh, Haciendo referencia a gente que sabe más que uno y que de ellos podemos extraer grandes ideas, grandes mensajes. Y una de las cosas que quedan de Albert Einstein, muchos son las enseñanzas, los descubrimientos que nos entregó Albert Einstein, pero una de las cosas que se refiere es precisamente en relación a la inversión. Él habla de esta magia del interés compuesto. Y él dice textualmente, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquel que lo comprende, lo gana, y aquel que no lo comprende, lo paga. Y bien sabemos que cuando eh, utilizamos o sobreutilizamos la deuda, estamos pagando intereses a lo largo del tiempo, estamos pagando estos intereses compuestos con el paso del tiempo. Pero desde el punto de vista de la inversión, acá está la magia, acá está el gran atractivo de poder invertir y que es precisamente ese interés compuesto que se va acumulando con el paso del tiempo lo que nos genera un gran retorno sobre la inversión cuando esto se extiende por un periodo de tiempo amplio, cuando esto lo dejamos por muchos años. Probablemente de un año para otro no nos damos cuenta de la importancia que tiene el retorno sobre la inversión, porque probablemente no sea mucho. Cuando más aún hablamos de rentabilidades que a veces pueden parecer poco atractivas. Una rentabilidad de un 5, un 6% puede parecer poco atractiva de un año a otro, pero cuando esto lo miramos en perspectiva, en el largo plazo, se convierte en algo muy interesante y que nos permite precisamente generar este ahorro que puede llevarnos a vivir de él. Y, y un buen ejemplo de esto precisamente es algo que se sabe, a veces
no se comenta mucho, pero es algo muy importante que debemos saber respecto al sistema de pensiones en Chile, particularmente el ahorro obligatorio que tenemos que hacer todos los chilenos para construir una pensión a futuro. El sistema AFP en nuestro país. Una de las grandes ventajas precisamente de este sistema, que no nos damos cuenta, pero es así, es que al ser un ahorro constante en el tiempo, por 25, 30, 35, 40 años, lo que nos dice el resultado de este ahorro en el tiempo, ya precisamente que este sistema ya está cumpliendo cerca de 40 años, es que lo que se acumula en este fondo, que es un fondo de inversión básicamente, a la edad de la jubilación, cuando ya han transcurrido 30, 35, 40 años, lo que se acumula, el total acumulado, prácticamente un 70-75% son intereses y solamente el 25-30% es el ahorro que nosotros hemos tenido que hacer mes a mes a través de nuestro trabajo, de nuestro sueldo. Entonces ahí está precisamente como resultado la acumulación de intereses en un largo periodo de tiempo. Entonces, de hecho, el gran problema en Chile que tenemos con el sistema de pensiones, con el sistema de FP, es que es un sistema de inversión, es un sistema de ahorro forzoso como un método de inversión que nos lleva a construir una jubilación. Y ahí lamentablemente eh, se, 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 se oscurece en cierta medida el resultado final, que es una pensión, que es algo que en los inicios era un sistema de previsión social con otra connotación que ahora ahí es donde la mezcla es mala y obviamente sirve para que mucha gente critique precisamente el sistema que tenemos. Pero, como he dicho siempre, en algún momento los países no van a lograr, los países europeos particularmente que tienen sistemas de reparto, van a gastar plata, no van a tener plata para pagar jubilaciones y eso es precisamente lo que quizás después de algunos años derive de todo lo que estamos viviendo hoy en día con este gran gasto fiscal que van a tener que hacer los países, particularmente en Europa. Así que eso es algo que vamos a tener que monitorear a futuro y que nos vamos a dar cuenta que probablemente los sistemas de pensiones en Europa se van a pisar la cola y no van a poder dar respuesta, no van a poder dar el ancho de lo que se le exigía o lo que está, para lo que estaban hechos porque la plata no va a alcanzar. Y por eso un sistema de pensiones como el nuestro, que es más bien un sistema de inversión, es sustentable en el largo plazo. Entonces, acá hay una gráfica que demuestra cómo sería a lo largo de 20 años el crecimiento que tendría una cuenta de inversión en donde nosotros hayamos aportado al inicio 10 millones de pesos con una tasa de retorno del 5% anual. En un caso, la línea azul, 5% anual simple, interés simple, en donde no se van reinvirtiendo las ganancias, y en el otro, en que sí se van reinvirtiendo las ganancias. ¿Ya? Entonces, en el caso de la curva más aplanada, hoy día de lo que más se habla es del aplanamiento de la curva, en todo lo que ha sido el coronavirus. En la curva más aplanada es que hay un crecimiento, pero no exponencial, porque no se reinvierten los intereses. En el caso de la línea anaranjada, el crecimiento es exponencial en la última parte porque se van reinvirtiendo las ganancias. Y ahí está la clave de todo. Nosotros, primero que todo, tenemos que ahorrar, idealmente ahorrar de manera constante y dejar que el interés compuesto haga su trabajo y vaya generando ganancias de manera exponencial en el tiempo. Entonces, acá un primer ejemplo en donde podemos ver la diferencia de lo que es la curva de las ganancias que nos entrega un interés simple versus la curva de las ganancias que nos entrega el interés compuesto. ¿Ya? Así que esto solamente teniendo en cuenta una tasa de interés del 5%, que nos lleva en un inicio a inversión inicial 10 millones de pesos, al cabo de 20 años vamos a construir un capital de aproximadamente 27 millones de pesos. Por lo tanto, ahí está el crecimiento exponencial eh, que se logra precisamente a través del interés compuesto. Pero acá viene lo interesante y acá me adelanto un poquito lo que vamos a ver
a lo largo de este taller. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos en consideración interés compuesto, pero comparamos una tasa del 5% versus una tasa del 10%? La verdad que la mezcla de tiempo más una tasa de retorno muy superior a otra nos permite un incremento en esta inversión que es enorme, es considerablemente superior que tomando en cuenta solamente una tasa de retorno del 5%. O sea, la distancia, la diferencia que hace una tasa de retorno en el tiempo del 10% versus una del 5% es gigantesca la diferencia a lo largo del tiempo. En estos 20 años, insisto, ahorrando 10 millones de pesos al inicio, no ahorrando nada más, sino que solamente reinvirtiendo las ganancias a lo largo del tiempo, con una tasa del 10% nos lleva a llegar a un fondo acumulado de prácticamente 70 millones de pesos. En cambio, con una tasa del 5%, llegamos solamente a construir un ahorro, una inversión de cerca de 27, 28 millones de pesos. Por lo tanto, estamos en este periodo de 20 años con el doble de retorno anualizado, estamos prácticamente triplicando el fondo de ahorro en este periodo de tiempo, en estos 20 años. Por lo tanto, la clave está, por ende, me imagino ya lo están descubriendo, en, primero, ahorrar, invertir, que nos entregue una tasa de retorno, la cual los intereses que nos vaya generando los vamos reinvirtiendo. A eso sumarle tiempo, paciencia, que esto siga su curso y haga su magia al interés compuesto. Y otra cosa muy importante que ya sin duda lo están descubriendo, obviamente que es mucho mejor una tasa de retorno muy superior, en este caso del 10%, que nos va a llevar a acumular mucho mayor capital con el tiempo. Por lo tanto, esas son las claves y lo único que faltaría en esta ecuación para que el resultado sea mucho mejor es que vamos ahorrando todos los meses o vamos ahorrando todos los años un poco más. Es decir, vamos acumulando más dinero en este fondo de inversión. Por tanto, claramente, a todas luces, la inversión, la clave está en el tiempo y en la tasa de retorno que nos entrega y por ende esto nos puede llevar a un resultado muy atractivo, muy interesante por el hecho de acumular un gran fondo en el largo plazo. Así que es obvio, todos lo sabemos, pero siempre es bueno comenzar este taller, inversión al alcance de todos, dándole la importancia que merece a la inversión, a la tasa de retorno que nos entrega esta inversión y a la reinversión que implica el no retirar el capital, sino que ir reinvirtiendo las ganancias a lo largo del tiempo. Bien, como nuevamente hoy día nos visitan muchas personas que no son clientes, que son personas que se han interesado en este taller, desde ya los invitamos a que puedan agendar una asesoría financiera gratuita. Hemos tenido mucha demanda en los últimos días, nos han pedido muchas de estas reuniones iniciales gratuitas para saber qué es lo que hacemos, para entender cuál es nuestro servicio, nuestra asesoría y particularmente en un momento interesante en donde muchas personas obviamente se están dando cuenta que hay muchos instrumentos de inversión que están cayéndose, que se están desplomando y que obviamente puede ser un buen momento para invertir. Así que desde ya los dejo invitados, está nuestra página rubix.com, está nuestro mail al cual nos pueden solicitar estas reuniones, contacto@rubix.com, así que como quieran se pueden acercar a nosotros y pedir esta reunión gratuita. Entonces, una cosa muy importante en la cual nos tenemos que situar y entender para adentrarnos en el mundo de la inversión es el hecho de que tenemos diferentes instrumentos, ya los vamos a detallar, pero probablemente los más conocidos son el depósito a plazo, básicamente le paso la plata a un banco, el banco me entrega una tasa de interés, no asumo mayor riesgo, la verdad que hoy día invertir en un banco en Chile el riesgo es mínimo, por lo tanto también nos paga una tasa de interés muy bajita,
Y después, probablemente muchos de ustedes conocen también el invertir en acciones. Pero acá viene algo importante que me gustaría dejarlo claro desde ya, que es el hecho de cuáles son los retornos esperados. ¿Cuál es la tasa de interés que yo podría obtener con el paso del tiempo en cada una de estas inversiones? En depósito a plazo, renta fija, acciones, activos alternativos. Todos estos tipos de clases de activos nos van a entregar un retorno. Y ese retorno, generalmente, y al momento de hoy, anualizado, se sitúa en estos rangos. Un depósito a plazo nos va a rentar menos que la inflación. La renta fija en un escenario normal nos debería rentar en el año entre un 4 y un 7%. Las acciones, más allá de los vaivenes de corto plazo, nos podría entregar retornos anualizados con el paso del tiempo entre un 8 y un 11%. Y después activos alternativos tenemos una amplia gama de posibles retornos con mayor y menor riesgo, en donde podemos ganar entre un 6-7%, hasta tasas de retorno, por ejemplo, ligadas al desarrollo inmobiliario del 15, de 16, 17, 18%. ¿Ya? Todo esto es variable, todo esto en gran medida no está asegurado, pero son más o menos los rangos a los cuales nosotros podríamos eh, conseguir y proyectar en el tiempo para a, a, estimar cuál podría ser los retornos que nos podría entregar una cartera diversificada con diferentes clases de activos. Y acá viene algo importante. Ustedes podrían decirme, bien Sergio, entonces bueno, explícame desde ya sobre los activos alternativos. Yo quiero ir ahí porque quiero ganar mayor retorno, ¿cierto? Sería lo lógico. Sí, pero tiene sus riesgos, tiene sus complejidades. Una de las complejidades más grandes de los activos alternativos es que no son líquidos, no son tan líquidos. Uno no puede invertir y sacar la plata de inmediato. Requieren ciertos plazos, requieren ciertos tiempos en donde a mayor plazo en donde yo dejo la plata invertida, tengo que sacrificar liquidez, o sea, puedo retirar la plata de un momento a otro, pero obtengo mayor retorno, porque la plata está ahí invertida por más tiempo. Y así hay obviamente una serie de complejidades de cada uno de estas clases de activos que nos van a permitir generar mayor o menor retorno a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero es situarnos en cuánto podríamos optar de retornos esperados con el paso del tiempo. Algo muy importante. Y segundo, a partir de todas estas clases de activos, lograr una configuración que nos permita obtener un retorno que mezcladas las diferentes clases de activos nos lleven a idealmente obtener un mayor retorno esperado. ¿Cuál es el retorno que nosotros buscamos desde el día 1 en Rubix? A nosotros nos encantan los retornos en torno al 7-8%. Ese era nuestro objetivo inicial. Lo hemos logrado y eso nos pone muy contentos porque la verdad que los diferentes instrumentos de inversión que le hemos ido ofreciendo a nuestros clientes en el tiempo dan esa estabilidad, tranquilidad y hemos ido logrando esos retornos, pero con el paso del tiempo y la llegada de nuevos instrumentos, nuevas alianzas, nuevos productos, hemos ido aumentando esa tasa de retorno esperado y hoy día estamos probablemente más cerca del 10%, obviamente con niveles de riesgo un poco más elevados también. Por lo tanto, primero es importante situarnos en cuáles van a ser los retornos esperados para, obviamente, decidirnos a invertir. Y comenzamos a detallar cada uno de estos instrumentos de inversión, que me imagino muchos de ustedes ya conocen, el más básico, el más simple en Chile, que es, yo tengo mi plata en mi cuenta corriente, en el banco, y tu ejecutivo cuando ve que tienes algún dinero extra te llama para invertir. ¿Y donde generalmente te ofrece? Una alternativa es los famosos depósitos a plazo o en fondos mutuos. Son los dos productos financieros que mayoritariamente ofrecen los bancos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un depósito a plazo? Es, como bien dice su descripción, es un depósito que uno hace en el banco, también lo puede hacer en una cooperativa, por ejemplo. Uno deposita ese dinero en el banco, se lo pasa al banco, por lo tanto el banco se financia con estos dineros y
el banco a uno le ofrece una tasa que es muy bajita. Hoy en día la tasa en el Banco Santander es del 0,16% a 30 días, es decir, si yo invierto 10 millones de pesos, el banco me va a dar a mí 16.000 pesos en 30 días, ¿ya? Eso se traduce en que en el año me va a entregar una tasa de retorno en torno al 2%, entre el 2 y el 2,5%. Ese retorno que me entrega el banco, porque yo le presto la plata al banco, el retorno que me entrega el banco es tan bajito que no logra ni siquiera recuperar la depreciación que tiene nuestro dinero, que es básicamente la inflación. La inflación este año se espera que esté cercana al 4%. Y por lo tanto, con una inflación cercana al 4% y entregándonos el banco a nosotros un retorno del 2,5%, claramente estamos perdiendo dinero, porque nuestro poder adquisitivo se está viendo afectado. Bien, ¿cuál es la ventaja de este producto de inversión y por qué lo ocupa mucha gente? Porque es simple, tengo que hacer prácticamente un par de clics en el banco, en online todo esto, y el banco, en vez de tener la plata en la cuenta corriente, me pasa por último estos 16.000 pesos con los 10 millones de pesos que invertí. Así que es muy simple. Y otra cosa muy importante, es muy seguro, porque en Chile los bancos son muy sólidos y en Chile hoy en día, ni con la crisis que estamos viviendo, no hay riesgo de que un banco no nos pague, no nos devuelva el dinero que nosotros le estamos prestando. Y por eso también la tasa de interés tan bajita, porque el riesgo es prácticamente inexistente. Entonces, es simple, es rápido, es fácil y además es seguro. Entonces, mucha gente lo utiliza. Y precisamente lo que nosotros buscábamos en el inicio en Rubix era, hay tanta gente que tiene la plata en depósito a plazo, ¿qué pasaría si nosotros con bajos niveles de riesgo, con bajos niveles de variación y de volatilidad y de riesgo asociado a los instrumentos de inversión, nosotros podemos subir esta tasa de retorno a un 5, a un 6 o un 7%? Y bueno, ese cuestionamiento, esas preguntas que nos hicimos en un inicio en Rubix, se lograron, los pudimos cumplir y precisamente por ese motivo también muchos de nuestros clientes hoy día están tranquilos y no lo estamos pasando mal con el desplome que estamos teniendo en los mercados financieros. Así que ese es el primer producto y es una primera inversión que está al alcance de todos y que obviamente muchas personas en Chile lo utilizan. Bien, y después viene un segundo producto que lo ofrecen mucho los bancos. ¿Y por qué lo ofrecen mucho los bancos? Porque no hacen beneficencia con estos fondos, los bancos. No, los bancos cobran costos de administración bastante elevados con estos fondos mutuos. ¿Qué es un fondo mutuo? Básicamente es un fondo en donde muchos aportantes, muchas personas se reúnen en torno a este fondo mutuo, le entregan la plata a este fondo común, el cual con ese dinero va al mercado financiero y compra diferentes instrumentos. ¿Cuáles instrumentos? Depósito a plazo, por ejemplo. Y cuando ese fondo mutuo invierte en depósito a plazo, se convierte en el fondo mutuo menos riesgoso y de tasas de interés más bajitas, como es el famoso fondo mutuo Money Market. El Money Market es el fondo mutuo que viene a reemplazar al depósito a plazo. No dije las desventajas del depósito a plazo. Una de las grandes desventajas del depósito a plazo es que es a plazo fijo. Por lo tanto, si tú te comprometiste con el banco de dejar la plata por 30 días, tú no puedes sacar la plata el día 25, el día 20, porque si sacas la plata el día 20-25, pierdes la rentabilidad. Por lo tanto, es un depósito a plazo fijo. En los fondos mutuos es mucho más flexible y una de las grandes ventajas del fondo mutuo es que ustedes meten la plata y la pueden sacar al día siguiente, dependiendo de la estructura del fondo mutuo, dependiendo de las condiciones del fondo mutuo, de su reglamento, de las restricciones que existan. Pero en general, la mayoría de fondos mutuos, la disponibilidad del dinero es muy rápida. Y particularmente el fondo mutuo de menos riesgo, más simple, más básico, que es el Money Market, uno puede disponer del dinero, incluso en algunos casos el mismo día, si uno hace el rescate en la mañana.
pero es de un día para otro. ¿Y qué es lo que ocurre? Si hoy día un depósito a plazo nos están checando una tasa de interés mensual del 0,16, probablemente hoy día un fondo mutuo money market nos esté entregando una tasa del 0,1, es decir, nada. Pero bueno, peor es mascar laucha. Así que, por último, un 0,1 igual renta y tenemos la disponibilidad de ese dinero de inmediato. Hoy día, en estos momentos, el fondo mutuo Money Market es lo más sexy que hay para un inversionista que no tiene idea de nada, o una persona que tiene sus ahorros y que solamente ocupa el fondo mutuo para invertir. Hoy día es lejos el producto más sexy, con una rentabilidad del 0,1% mensual. ¿Por qué es tan sexy? ¿Por qué es tan atractivo hoy día el fondo mutuo Money Market? Porque hoy día todos los instrumentos de inversión están cayendo, o la gran mayoría. Y como todos se están desplomando, ¿qué es mejor? No perder plata. Y si estamos en un fondo mutuo money market, no estamos perdiendo plata y estamos ganando un 0,1% mensual. Entonces, esa es una de las características de los fondos mutuos. Ahí lo trato de explicar de la mejor manera posible con este money market. Y otra gran ventaja de los fondos mutuos es que uno puede invertir, uno puede ser inversionista, inversiones al alcance de todos, con 5.000 pesos, con 10.000 pesos. Uno puede estar comprando acciones norteamericanas con 10.000 pesos. Por lo tanto, uno puede ser inversionista a través de un fondo mutuo solamente con 5.000, 10.000 pesos. Por lo tanto, es muy simple, muy fácil y no requiere grandes montos de inversión. Eso es muy bueno. Eh, entonces, la gran ventaja de los fondos mutuos es que podemos acceder a un sinnúmero, a una gran variedad de instrumentos de inversión. Fondos mutuos de renta fija, fondos mutuos de renta variable o acciones, acciones en Europa, acciones en Asia, acciones de mercados emergentes, y así ustedes pueden encontrar más de 500 fondos con nombres muy raros, y lo único que hacen es agarrar la plata e invertir en diferentes instrumentos de inversión. Eso es lo básico que hace el fondo mutuo. ¿Cuáles son las grandes desventajas del fondo mutuo? La gran desventaja es ¿cuál? Costos. Nos cobran muy caro por administrarnos la plata un fondo mutuo. ¿Qué pasa? No nos damos cuenta. Porque día a día te van cobrando una colita de este costo de administración que tú no lo notas porque está incorporado en el valor cuota, del fondo mutuo. Todos los fondos mutuos termina el día, se valoriza lo que está dentro del fondo mutuo y se calcula su valor cuota. Cada fondo mutuo tiene un valor cuota, al igual que los multifondos de la AFP. Todos los días, los multifondos de la AFP, se cierra el día, se calcula todo lo que hay adentro y se determina un valor cuota. Por lo tanto, lo que uno hace cuando invierte en la AFP o en los fondos mutuos es comprar cuotas a un valor, a un precio. Y eso todos los días se va determinando. Entonces, los fondos mutuos todos los días te van cargando, restando una colita muy pequeña que no notas de el costo de administración. Por lo tanto, nadie se da cuenta lo que le cobran. Y aquí viene una parte muy importante de este taller. Así que, ojo, ojo, oreja, oreja. Vamos a la siguiente lámina, que aquí vamos a ver una de las cosas importantes. No, todavía no. Me estoy adelantando. Me estoy adelantando. Un par de láminas más vamos a hablar de eso. Lo que quiero explicarles con estas láminas es que acá hay una administradora de fondos chilena, no voy a decir el nombre, que tiene buenos fondos dentro del total de administradoras de fondos. Quienes administran los fondos mutuos son entidades reguladas que se llaman Administradoras Generales de Fondos, AGF, ¿ya? Y una AGF tiene una amplia gama de fondos mutuos. Aquí ustedes pueden ver varios fondos mutuos de renta fija. Los fondos mutuos de renta fija son los fondos mutuos más conservadores, que nos entregan rentabilidades, pero generalmente en el largo plazo mucho más pequeñitas que la renta variable. Pero, ojo, atención, miren qué interesante. Aquí vamos a ver algunas cosas que a veces es difícil de entender.
aquí está, por ejemplo, la variación del último día en porcentaje del fondo mutuo, después el MTD, mes to day o month to day, que es la rentabilidad del mes a la fecha, es decir, la rentabilidad de marzo, del 1 de marzo al día 24 de marzo, es la rentabilidad. Después los últimos días, los últimos 30 días móviles, es decir, del día 24 al día 24, después los últimos 90 días móviles, los últimos 180 días móviles y el famoso year to date, que es el año a la fecha, cuánto está rentando el fondo desde el 1 de enero a la fecha. Y si se dan cuenta, está todo en rojo. Toda la renta fija, que supuestamente es lo más conservador, en lo que uno va a ganar poquita plata, pero va a ganar, todo está perdiendo plata. Lo único que gana plata es este instrumento muy sexy que les decía yo, que es el money market. El money market es el único que está ganando dinero en este año, en estos 3 meses, cerca de un 0,39%. ¿Ya? Por eso es lo sexy el money market. Es divertido porque no renta nada, pero hoy día es un fondo muy interesante por el desplome que están teniendo los mercados. Y ojo, acá pasa algo interesante. Si se dan cuenta, está arriba la deuda nacional, todo lo que es deuda nacional, fondos mutuos de renta fija en varios plazos, y abajo tenemos deuda internacional. ¿Y por qué le ha ido mejor a la deuda internacional en el year to date? Si se dan cuenta, ha perdido un 1,5, porque ese fondo mutuo de deuda internacional está en dólares. Por lo tanto, el alza del dólar compensa el desplome que ha tenido esta deuda de la renta emergente. Entonces, por eso es que no ha perdido tanto este fondo, pero estos fondos han caído mucho a nivel internacional. Entonces, aquí es donde uno va entendiendo las diferentes clases de fondos mutuos que existen en el mercado. Pero aquí viene el de sangre, y aquí nos ponemos todos a llorar, y aquí muchos de ustedes, si están invirtiendo en este tipo de fondos, lo están pasando muy mal, porque aquí tenemos todo lo que es renta variable a nivel global. Y aquí tenemos, por ejemplo, que este último mes, la renta, la renta variable de Latinoamérica, solamente en marzo ha caído un 40%. Y en lo que va del año ha caído un 45%. O sea, ustedes partieron el año con 10 millones de pesos y ahora tienen 5 millones y medio. ¿Ya? Un desplome enorme. Entonces, el año pasado fue un año extraordinario para los fondos mutuos. ¿Ya? Pero nosotros, en cierta medida, siempre fuimos muy conservadores, no nos subimos a esa ola de optimismo, nos mantuvimos eh, un poco mal, pasándolo un poco mal, lo he comentado en otras ocasiones, porque todo subía mucho, pero veíamos que esto en algún momento iba a tener una corrección, jamás pensamos que iba a haber este desplome, pero teníamos ciertas consideraciones de que ya todo estaba muy sobrevalorado y iba a venir una corrección. Todo esto a pesar de que el dólar ha seguido subiendo. O sea, todo lo que ustedes ven acá, en este registro, en esta tabla, todo está además en dólares. O sea, todo está compensado por el alza del dólar que ha subido este año cerca de un 7-8%. Entonces, la caída es mucho más brusca, es mucho más violenta. Entonces, ahí está el riesgo de invertir en estos instrumentos. Entonces, obviamente, cuando uno de ustedes, ve una tabla como esta, me dice, no, Sergio, no me interesa invertir en instrumentos riesgosos, porque yo no estoy dispuesto a perder estas cantidades de dinero. Obviamente, nadie quiere eso. Y por eso uno estructura una cartera en donde agrega más riesgo, y todo va a depender mucho de la persona, del nivel de ahorro, del nivel de inversión, de su perfil de riesgo, etcétera. Por lo tanto, hay que considerar muchas cosas para hacer una inversión y por eso muchas veces en Twitter, en YouTube ahora, nuestros clientes nos preguntan, oye Sergio, oye a cualquiera de nuestros asesores, ¿qué hacemos con los fondos de pensiones? No podemos dar una respuesta general, siempre tiene que ser uno a uno y hay que ver las características particulares de cada persona que invierte, eso es muy importante. Uno lo sabe, pero a veces uno no le hace mucho caso a esas cosas que son tan simples en el mundo de la inversión, pero así es, uno tiene que tomar en cuenta muchos aspectos de la persona
para poderla asesorar de la mejor manera. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces ahora vamos a la lámina que les había comentado hace un rato atrás, que es muy importante. Y acá me voy a detener unos minutitos. Esto es el famoso fact sheet. El famoso fact sheet que por legislación, por regulación, tiene que tener cada AGF en cada fondo mutuo. Cada AGF con cada fondo mutuo tiene que tener el famoso fact sheet. ¿Qué es lo que es el fact sheet? Es la ficha que explica ciertas cosas que están estructuradas de una manera en que todo fondo mutuo tiene que decir lo mismo. ¿Ya? Tiene que dar cuenta de cada uno de estos aspectos en este fact sheet. ¿Ya? Esto es súper importante de leer. Cuando un cliente me dice, oye Sergio, sabes que me están ofreciendo un fondo de inversión extraordinario que le ha ido espectacular en el último tiempo, ¿yo qué le digo? Ya, dame el nombre del fondo, dame el nombre del ticket, mándame el fact sheet, yo lo evalúo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos cada fondo con el conjunto de fondos para ver si realmente es un fondo que le vaya a mejorar que el resto. ¿Cuál es la conclusión que llegamos con la mayoría de fondos mutuos? No son muy buenos, no son muy buenos, no son muy recomendables, porque hay otros instrumentos que son mejores. ¿Y por qué hay otros instrumentos que son mejores? Principalmente por algo que van a ver ustedes acá abajo. Acá aparece la fecha de este folleto informativo que fue hecho al 21 de febrero, por lo tanto no había capturado todo el desplome de los mercados este último mes. Muy importante, este es un fondo balanceado. ¿Qué quiere decir que es un fondo balanceado? Que invierte de manera pareja entre renta fija, renta variable, los típicos fondos balanceados. Para que se hagan una idea, un fondo balanceado perfecto, ideal, no es ni más ni menos que el famoso fondo C de las AFP. El fondo C de las AFP es uno de los mejores fondos balanceados que disponemos, en los que podemos invertir en Chile. ¿Ya? Entonces acá está este fondo al 21 de febrero, está la rentabilidad en pesos al 31 de enero, o sea, este fondo se emite, sale a público el 21 de febrero, pero está con los datos hasta el 31 de enero. Acá vienen los aspectos tributarios, los beneficios tributarios, que tiene algunos beneficios tributarios interesantes siempre en los fondos mutuos, hay algo a considerar ahí, pero lo más importante es este recuadro inferior derecho que dice el famoso TAC. ¿Qué es lo que es el TAC? La tasa anual de costos, que se expresa en un porcentaje, que es lo que nos cobra este fondo mutuo por administrarnos nuestra plata. ¿Cuánto nos cobra este fondo mutuo? En torno a un 4% anual. Ya, buena, perfecto. Un 4% no es tanto, Sergio. Mira, un 4%, ya, sí, yo lo pago, un 4%. Wait, espérate. Si este fondo mutuo sube, me cobra el 4%, pero si el fondo mutuo cae, me lo cobra igual. Por lo tanto, aquí viene algo muy importante. Ojo, oreja, atención. ¿Cuánto renta un fondo balanceado en el largo plazo? Más o menos un 8% anual. Uno medianamente bueno. 8% anual es lo que nos entrega un fondo balanceado en el largo plazo en los instrumentos que invierte ese fondo mutuo. 8%. Ah, ya, entonces eso es lo que gano yo, Sergio. No. Si los instrumentos en lo que invierte este fondo mutuo entregan un 8% anual, hay que pagarle a la administradora. Entonces, de ese 8 se lo lleva a la mitad, un 4% la administradora, y yo me llevo el 4%. ¡Wow! O sea, ellos me administran la plata y me cobran un 4% sin riesgo, y yo asumo el riesgo y me gano el mismo 4%. Sí, sí. Por eso los fondos mutuos, cuando tienen TAC, tasas anuales de costo tan elevadas, es una pésima inversión. Porque los números no van a dar. O sea, bueno, mejor invierto en depósito a plazo, porque al año me va a ganar un 3% libre
En cambio acá en el tiempo me va a ganar un 4 porque me está sacando el fondo mutuo un 4% al año de costos. Ahí viene la importancia de los costos, analizarlos bien para ver cuánto estamos pagando por el fondo mutuo en el que estamos invirtiendo. ¿Se entiende? ¿Todo clarito? ¿Vamos bien? Los noto callados, poca interacción, me imagino que están muy atentos. O ya no me están escuchando y están todos en otra. Cualquier duda, pregunta que tengan, me la van haciendo y así las vamos dejando ahí pendientes para ir respondiéndolas más adelante. Así que muy importante y algo clave de este taller es entender cómo nos cobra el fondo mutuo y qué es lo que es la tasa anual de costos, qué es lo que nos cobra el fondo mutuo por administrarnos nuestro dinero. ¿Ya? Perfecto. Vamos a la siguiente lámina. Esta es la típica estructura que tiene cualquier fact sheet de fondos mutuos. Y ahí yo elimino, taché una parte que es muy enredada, es difícil de entender, que no hay que ni pescar, creo yo. Estos fact sheets ya son poco agradables a primera vista. Entonces, a veces, obviamente que la gente no los lee porque no son fáciles de entender. Pero acá viene una parte importante, la parte, el recuadro derecho, que nos dice en qué está invertido este fondo, ¿ya? Y ahí podemos ver en qué moneda está invertido el fondo, está invertido mayoritariamente en dólares este fondo, después viene en qué países invierte, Chile principalmente, Estados Unidos, otra parte, y cuánto está invertido en renta variable, cuánto está invertido en renta fija. Entonces ahí uno entiende más o menos cuál es la estructura y esto es básicamente un fondo mutuo balanceado, similar a un fondo C de las AFP. Bien, entonces vamos a un ejemplo y acá otro comentario muy interesante. Ok, entonces Sergio, ¿cómo le ha ido a este fondo mutuo? Bueno, este fondo mutuo lo agarré al azar, no tengo nada en contra de Banchile, pero este fondo mutuo es muy probable que muy parecido lo tenga el BCI, lo tenga el Santander. Son fondos mutuos muy parecidos que tienen las diferentes administradoras, ¿ya? Y que cobran caro. En general, estas grandes administradoras cobran caro. Entonces acá tenemos una primera manera de analizar productos de inversión parecidos, pero con resultados muy diferentes. Acá, no sé por qué, no me dio este fondo mutuo de la estrategia agresiva, serie L, no me dio la rentabilidad de este año, pero en el mismo grupo de inversiones existen 3, 4 fondos que son muy parecidos de Banchile y ahí tomé en consideración viendo las rentabilidades, uno parecido que este año, al día de ayer, antes de ayer, al día lunes, la rentabilidad ha sido una caída del 22% de este fondo mutuo balanceado. ¿Cuál ha sido el resultado del fondo C en este mismo periodo de tiempo, del 1 de enero al 23 de marzo? Una caída del 12,9%. Imagínense, una diferencia de 10% fondos, fondos de inversión parecidos con un resultado considerablemente mejor. Y acá viene la joyita que estamos esperando que se abra en nuestro mercado a bolsa, que es un fondo que nosotros tenemos ahí a la espera muchos clientes para invertir, que es este fondo Target Risk, que es muy parecido al fondo C, muy parecido a un fondo balanceado. ¿Cuál ha sido la rentabilidad del 1 de enero a la fecha? Un 5,6%. Miren la diferencia que puede existir en 3 tipos de fondos en un mismo periodo de tiempo haciendo básicamente lo mismo. Las diferencias pueden ser abismales, más aún en los momentos actuales en donde el mercado está altamente volátil, ¿ya? Así que ahí está la clave. ¿Y cuáles son las diferencias de cada uno de estos fondos? Este fondo Target Risk cobra un 1% anual, por lo tanto ahí hay un 3% que uno le gana al otro fondo, pero muy importante, la administración ha sido muy, 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 muy buena y consistente en el tiempo. Así que por eso es un fondo que nos encanta y que esperemos pronto esté a disposición de nuestros clientes
para poder adquirirlo. Después vamos a ver cómo se adquiere, que es como cualquier instrumento financiero a través de bolsa, que lo vamos a ver más adelante. Así que ahí está un buen ejemplo de cómo podemos acceder a ciertos tipos de instrumentos de inversión y las diferencias en rentabilidades que pueden existir entre ellas. Nos vamos a otro tipo de productos de inversión. ¿Cuáles son? Los fondos de inversión. ¿Qué es lo que es un fondo de inversión? Básicamente lo mismo que un fondo mutuo, pero con otra estructura, con otras características, mucho más restrictivo, orientado a inversionistas de mayor patrimonio, de corredoras de bolsa, o, perdón, AGFs, mucho más boutique, mucho más sofisticado y por ende, como exigen mayor monto para inversión, apuestan al volumen, a mayor plata y por ende cobran menos. Entonces, en general, todos los fondos de inversión eh, cobran un 1% promedio de costo de administración anual. Entonces, eso ya hace una diferencia abismal entre la rentabilidad que me puede entregar un fondo mutuo en el largo plazo versus lo que me puede entregar un fondo de inversión. ¿Quiénes son las administradoras que tienen estos fondos de inversión? Están todos en Acafi, pueden meterse a la página de acafi.cl, hay un sinnúmero de administradoras de fondos de inversión, pero insisto, en su gran mayoría son empresas bastante boutique, bastante orientadas a inversionistas de alto patrimonio, que le ofrecen este tipo de fondos. Pero aquí viene una ventaja. De todas formas, estos fondos uno los puede adquirir a través de la bolsa de comercio. Por lo tanto, uno puede comprar y vender uno de estos fondos, si es transable en bolsa, con 500.000 pesos, 1 millón de pesos, 5 millones de pesos. Uno puede comprar estos fondos a través de la bolsa. El gran problema es que para una persona común y corriente, lamentablemente es muy difícil entender este mundo porque hay una gran cantidad de administradoras, hay una gran cantidad de fondos, cada fondo tiene un mnemotécnico, una sigla, por la cual uno puede meterse a la bolsa de comercio y ver a cuánto se transa. Hay muchas cosas prácticas de la operativa que no son fáciles de entender a buena y a primera. Uno cuando se va metiendo en esto lo va entendiendo, pero precisamente esa es una de las ventajas de nuestra asesoría, de nuestro servicio, que nosotros nos encargamos de identificar los buenos fondos, sugerírselo a nuestros clientes y que puedan adquirirlo de manera sencilla, con bajos montos, altos montos, carteras diversificadas. Esa es la idea precisamente de una asesoría financiera personalizada como es lo que hacemos. Entonces, acá existen varios grupos de fondos. Están los fondos mobiliarios, que básicamente replican a los fondos mutuos. Ahí tenemos fondos de deuda, fondos accionarios o fondos balanceados, mixtos. Esos son los fondos mobiliarios. Y después tenemos una serie de fondos, que ahí viene el gran atractivo de los fondos de inversión público, que se transan en bolsa, que son fondos inmobiliarios, fondos de capital privado y otros fondos. Entonces, nos da una posibilidad de diversificación mucho más amplia, que son todos estos fondos alternativos que hemos hablado en otros webinars precisamente de esto. Así que acá hay una amplia gama de posibilidades, y la gran ventaja es que en su gran mayoría son fondos que se transan en bolsa y que tienen también exenciones tributarias. Por lo tanto, también permiten una optimización tributaria y ahorrarnos impuestos también por esta vía. Así que eso también es algo muy importante de este tipo de fondos. Bien, dudas, consultas, todo bien, vamos avanzando. Acá viene un resumen precisamente de estos fondos para que nos situemos más o menos en qué es lo que podemos lograr en alguno de estos fondos. Fondos de deuda privada. La deuda privada básicamente es prestarle plata a empresas con una garantía de por medio, que puede ser una factura, créditos directos con aval. El factoring se ha ocupado mucho para esto y son fondos que en el año nos pueden entregar UF más 3,5, UF más 5,3, más o menos el rango en el cual uno se puede situar con estos fondos de deuda. Hoy en día, a raíz del estallido social y a raíz de la crisis global que estamos viviendo hoy en día, hay algunos fondos que están botados de baratos con un gran descuento en estos momentos.
obviamente anticipando el peor de los mundos, pero creemos que ahí hay mucho valor en algunos de estos fondos de diferentes instituciones que pueden ser muy atractivos en este momento. ¿Por qué? Por el retorno que nos entrega particularmente el fondo como tal, que nos van checando dividendos, que nos van checando una tasa de retorno en el año, pero además por la revalorización que puede tener a normalizarse la situación que estamos viviendo hoy en día. Ya lo dijimos en el webinar de la semana pasada, lo hemos dicho en los últimos meses, hoy en día hay mucha gente que está asustada y que está liquidando a lo que sea, al precio que sea para arrancar, pero sin mucho sentido. Y por ende está liquidando a precios muy baratos por ese miedo que hay, obviamente, lo que está pasando. Después tenemos fondos de renta inmobiliaria, que invierten en activos inmobiliarios ya desarrollados para capturar renta de inmuebles. También hay algunos fondos muy baratos ahí. Fondos de infraestructura, fondos de desarrollo, fondos de private equity. Entonces, toda esta gama de fondos están disponibles. Los primeros ítems son los que hoy día hay más oferta. Y ahí tenemos nosotros, día a día estamos monitoreando todos estos fondos para ver cuál puede ser más atractivo en un momento u otro. Así que eso es bien interesante. Y llegamos a las acciones, que imagino muchos de ustedes saben que la bolsa se está desplomando y quieren comprar acciones. En estos últimos 2-3 días hemos visto rebotes en las bolsas. La bolsa norteamericana ayer rebotó un 11%, el mayor salto desde el año 1933. Pero es una buena y una mala noticia. La buena noticia es que subió un 11% de la bolsa. El gran problema es que está dentro de los grandes rebotes de la historia, que en ese top 10 de grandes rebotes de la historia, los otros 9 fueron para la Gran Depresión posterior al año 29. Por lo tanto, si hoy día estamos viviendo estos niveles de volatilidad y cambio en el mercado es porque estamos viviendo una situación probablemente peor de lo que fue el año 2008. Y algunos hablan de esta posibilidad de que entremos en una depresión económica, en donde estemos mucho tiempo con caída en el crecimiento. Hoy día tuvimos una buena noticia al respecto. Ben Bernanke, el ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que llevó adelante a la Fed el año 2008, hoy día dio una entrevista y dijo que no estamos en una situación similar a la Gran Depresión, nos vamos a recuperar rápido y por lo tanto esperemos que, más allá de la recuperación que se va a dar, es que ojalá estas cuarentenas en el mundo no se extiendan mucho tiempo. Ese es el gran riesgo que estamos viviendo hoy en día. Entonces llegamos a las acciones, mucha gente nos ha preguntado, oye Sergio, compremos acciones de aerolíneas que están en el suelo. Sí, pero tranquilo, pueden estar más en el suelo o pueden llegar al sótano, ¿ya? Así que hay que tener cuidado cuánto más se pueden caer las aerolíneas. Nosotros no nos gusta la aerolínea, creemos que es una industria que lo va a pasar muy mal, similar a lo que pasó con la industria automotriz el año 2008 o con la industria financiera bancaria el año 2008. Así que sin duda van a quebrar empresas, estamos recién partiendo, así que todavía queda mucha sangre que es derramada en torno a la industria de la aerolínea, así que hay que esperar para ver cuáles van a ser las que van a subsistir. Pero ¿qué es lo que es una acción? Muy simple. Yo cuando hago mis talleres y trato de explicar de la manera más simple posible lo que es acción, una acción es, hey, tú, Juanito, tú, Daniela, tú, Luis, tú, Pedrito, ¿quieres ser dueño del Banco Santander? ¿Quieres ser dueño de la TAM? ¿Quieres ser dueño de Apple? Puedes serlo. ¡Wow! ¿Y cuánta plata necesito para ser dueño de Apple? ¿Cuánta plata necesito para ser dueño del Santander? ¿100.000 pesos? ¿200.000 pesos? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser dueño de una empresa con 100.000 pesos, 200.000 pesos? Sí, vas a ser dueño de una parte muy minúscula en función de la inversión, de la compra de acciones que tú estás haciendo. Pero puedes ser dueño. Y a tal nivel de que tú puedes, al ser dueño de unas poquitas acciones de una empresa, ir año a año a las reuniones de accionistas, a la junta anual de accionistas que se celebran en estos meses del año, levantar la mano, hacer una pregunta tonta, hacer un alcance a los dueños, porque eres accionista, eres dueño. Es una parte menor, pero eres dueño. Por lo tanto, es muy simple ser accionista de una empresa. Básicamente es comprar esta acción a través de una corredora de bolsa, en la bolsa de comercio, y comprar 100.000, 200.000 pesos. Puede serlo. No es recomendable hacer una inversión tan pequeñita por los costos asociados a la operación,
pero puedes ser dueño de una proporción de la empresa pequeñita, ¿ya? Por lo tanto, las acciones son instrumentos de renta variable, se denomina renta variable porque varía la renta, varía el retorno sobre esta inversión, porque las utilidades que obtienen las empresas son variables también. Tú tienes un título de propiedad por una fracción del patrimonio de esta empresa. Y para la empresa, ¿cuál es el beneficio de abrirse a bolsa y emitir acciones? La gran ventaja de esto es obtener una alternativa más de financiamiento. Bien, muy simple lo que es las acciones. ¿Y cómo nosotros podemos invertir en acciones? Podemos comprar directamente acciones individuales en la bolsa. Hoy día la bolsa chilena subió un 7, un 8%. Varias acciones se recuperaron de manera importante hoy día. Y tú puedes ir a la bolsa a través de una corredora de bolsa, un intermediario, y comprar acciones de Falabella, de Latam, del Banco Santander, de Apple a nivel internacional, etcétera. Entonces puedes comprar acciones de Chile, acciones del extranjero. Puedes comprar acciones de Toyota en Japón. Puedes comprar acciones de Samsung en Corea. Puedes comprar acciones de Mercedes en Alemania. Lo que se te ocurra. Y también puedes comprar acciones a través de un fondo de inversión, de un fondo mutuo o de un índice accionario, también en Chile o en el extranjero. Por lo tanto, es muy simple, nuevamente, ¿cómo se llama este taller? Inversiones al alcance de todos. Muy sencillo, muy fácil, puedes comprar acciones de diferentes maneras, con las diferentes ventajas y desventajas de lo que implica invertir en los mercados accionarios. Pero es muy simple, es muy fácil de hacerlo. Pero acá llegamos a un producto muy interesante que probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, pero en su gran mayoría probablemente ni les suena. Los famosos Exchange Trade Funds. Son productos relativamente nuevos, los últimos 20 años, no, un poco más, 30 años, pero los últimos 10 años se han popularizado. Vanguard, esta gran compañía de John Bogle en Estados Unidos, los creó, y básicamente lo que nos decía John Bogle, que murió, entiendo que el año pasado, lo que nos dice John Bogle es, señores, no hay que preocuparse de ganarle al mercado. Nadie tiene la bola de cristal, es muy difícil ganarle al mercado. Lo único que tú tienes que hacer es invertir en una amplia gama de activos y seguir al mercado. Y en el tiempo, el mercado te va a entregar un retorno atractivo. Por lo tanto, si tú quieres comprar acciones chilenas, no te preocupes de elegir cada acción en particular, sino que compra la bolsa chilena completa. Por lo tanto, compra el índice accionario chileno, que todos lo conocemos como el famoso IPSA. El IPSA hoy día, que cambió de nombre, tiene las 30 acciones más grandes, más transadas de Chile. Por lo tanto, si uno compra el IPSA completo, está comprando una cartera diversificada de 30 acciones chilenas. Y uno lo puede hacer a través del ETF de Chile. Un ETF es un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores, muy interesante, por lo tanto uno puede comprar y vender este ETF, este fondo, por la bolsa. Y estos ETFs son una manera diversificada, muy importante, de bajo costo y fiscalmente eficientes de invertir. Por lo tanto, el gran atractivo de estos ETF es que son muy baratitos. Para que se hagan una idea, si un fondo mutuo accionario chileno o accionario norteamericano nos cobra al año un 3%, un ETF nos va a cobrar un 0,2% anual, un 0,3% anual, un 0,5% anual. Y si le agregamos los otros costos de transacción, nos puede dar un 1%. Y un 1% es muy poquito respecto a un 3-4% que nos cobra un fondo mutuo. Ahí está precisamente la diferencia. Así que estos son fondos muy interesantes, una gran innovación, descubrimiento, desarrollo a nivel financiero global, y que hoy día existe una amplia gama de estos ETF. ¿Cuáles son los puntos clave a considerar para invertir en ETF? Su rendimiento, o sea, cuánto nos puede rentar. ¿En qué estamos invirtiendo cuando compramos un ETF? Por ende, sus activos subyacentes. Si compro el ETF de Estados Unidos, ¿en qué estoy invirtiendo? En una amplia gama de acciones de Estados Unidos. Su estructura,
cómo se compone, que básicamente es si replica un índice, por ejemplo, podemos comprar el ETF de acciones bancarias, o sea, el ETF financiero o bancario, que invierte solamente en acciones financieras bancarias. Dónde y cuándo operar, es decir, cuál es el momento oportuno de cuando estamos comprando un ETF y el costo total que implica adquirir este ETF. Por lo tanto, esos son básicamente de manera muy simple los 5 puntos clave a tener en cuenta. Acá algunos ejemplos de el derrame de sangre del último tiempo de algunos de los fondos de los ETF más relevantes a nivel global. Aquí tenemos, por ejemplo, el ASHR, que es el ETF de China, que es precisamente el que menos ha caído este año, un 16%. Tenemos el ETF de Canadá, es decir, que invierte en acciones canadienses, el EWC, que este año ha caído un 41%. Tenemos el ETF de Alemania, el ETF de Italia, el ETF de Japón, el ETF de Francia, el ETF de Inglaterra y el ETF más grande, más conocido, que es el SPY, el SPY, el ETF del Standard Poor's 500. ¿Cuánto ha caído hasta estos últimos días el ETF de Estados Unidos? Un 30%. Por lo tanto, ahí tenemos algunos ETF de renta variable, los cuales podríamos nosotros adquirir en cualquier momento, ¿ya? El gran problema es que en Chile todavía no es muy fácil adquirir estos ETF. En Estados Unidos es a un clic, es muy simple. Pero acá todavía no tenemos la mejor de las maneras, estamos ahí buscando cómo llegar de la mejor forma al ETF, pero en general tenemos alternativas, obviamente, para poder invertir de buena forma en estos instrumentos de todas maneras. ¿Cómo podemos invertir en Chile? Ya lo comenté la semana pasada en el otro webinar. El ETF de Chile, el más conocido, se llama ECH. Y hoy día, como pueden ver ahí, se ha desplomado en el último tiempo, están mínimos, y en los últimos días ya ha rebotado como un 10%, porque llegó a niveles de 18 y ya está como en 20. Así que ya se está pegando un pequeño rebote, yo creo que está muy barato, yo creo que ya tiene pinta de querer empezar a recuperarse, pero seguramente se va a demorar algunas semanas en ver la luz y ver una recuperación más consistente a mediano plazo el ETF de Chile. Pero este ETF, el SH, es el ETF por el cual podemos comprar un conjunto de acciones chilenas en un índice simplecito, barato, como es este ETF. Bien, vamos ya a la última parte de este webinar, nos quedan solamente dos ítems o dos temas, dos puntos de la agenda. Por favor, cualquier duda, consulta que tengan, me la pueden hacer. Espero que ser lo más claro posible y que se entienda la simpleza que es invertir. Obviamente hay muchos temas que de repente uno los da por sabido y paso rápido y de repente son temas complejos que no todos los van a entender. Así que desde ya, como les dije al inicio, este webinar lo pueden ver de nuevo después en YouTube. Se lo vamos a enviar por WhatsApp a nuestros clientes para que lo tengan. Así que con más tiempo después pueden reiterarlo, verlo de nuevo, tomar nota y ir viendo cada uno de los detallitos. Pero lo más importante, con lo que más quiero que se queden, es que invertir es fácil, no tiene mayor complicación. El tema está en lanzarse a la piscina, equivocarse, cometer algún error, perder algo de plata no pasa nada, si son montos pequeños, pero entender la dinámica que hay detrás y cómo funciona la inversión. ¿Por qué? Porque esto es algo a largo plazo. Ojalá invirtamos por los próximos 20 años, 30 años. Esto hay que tenerlo como parte de lo que hacemos. Y es bueno saber, es bueno conocer cómo funciona el mercado financiero. Entonces, la práctica, ¿cómo podemos comprar todos estos instrumentos de inversión? Los fondos mutuos es básicamente con el banco, muy simple, con una AGF. Nosotros metemos la plata en la AGF y adquirimos el fondo mutuo. Pero para comprar todos los instrumentos que se transan por bolsa, que es lo que nosotros más sugerimos, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrir una cuenta en una corredora de bolsa. Nosotros obviamente tenemos alianzas con algunas corredoras de bolsa, hemos encontrado condiciones muy favorables a bajo costo y de fácil operativa para que para el cliente sea fácil invertir en estos instrumentos, lo deja en manos nuestras. Así que barato y fácil de ejecutar. Pero siempre cuando uno abre cuenta en una corredora de bolsa, lo primero que uno tiene que hacer es llenar su perfil de inversionista.
Y cuando abre la cuenta en corredora de bolsa, personas naturales, jurídicas, hay que llenar una serie de documentos. Muy importante, hay que tener cuenta bancaria, porque las instituciones financieras en Chile no permiten que uno, por ejemplo, haga depósitos en efectivo. Uno necesariamente siempre tiene que hacer a través de un cheque o con transferencias bancarias, porque tiene que haber trazabilidad en los movimientos de plata. Eso es una norma general que todas las corredoras de bolsa aplican para evitarse problemas, lavado de dinero, etcétera. Debemos ser mayores de edad, pero si no somos mayores de edad, los padres pueden ejercer, ejecutar a nombre del hijo estas transacciones. Tener cédula nacional de identificación, obviamente, que esté vigente. Ahí de repente se complica para personas extranjeras que de repente no tienen el RUT definitivo o está en proceso, a veces se complica. Y por ende, en la misma línea, para los extranjeros deben poseer este rol único tributario. Después de ya abierta la cuenta, que hay que llenar una serie de papeles, todas las corredoras de bolsa llenan una cantidad enorme de papeles. Hoy día lo hacemos digital nosotros con las alianzas que tenemos, también se puede hacer por escrito, en papel, pero hoy día tratar de hacerlo todo digital, más en estos tiempos. Y luego de que ya está abierta la cuenta, que ya está aprobada, se deposita la plata en la cuenta corriente de la corredora de bolsa. La plata queda generalmente alojada en una plataforma online en donde nosotros tenemos acceso, donde podemos ver nuestras inversiones, nuestra plata, y ahí damos las órdenes para comprar los diferentes instrumentos. ¿Ya? Así que la verdad que es bastante sencilla la apertura. Cada día hemos tratado de hacerlo lo más fácil posible, acompañar al cliente en este proceso. Y después viene un tema muy importante que son los costos. Y hay que tratar de pagar lo menos posible por hacer las transacciones en bolsa. Existen comisiones variables, comisiones fijas, existen tipos de órdenes de mercado o límite, hay algunos instrumentos con alta liquidez, con baja liquidez, algunos con liquidez inexistente, y acá hay algunos costos asociados. El gran problema de invertir poca plata es que los costos pueden incrementarse mucho por los costos fijos asociados a la inversión que estamos haciendo. Así que hay que tener en cuenta los costos de la inversión y, y por lo tanto nosotros tratamos de buscar los costos más bajos, así que siempre es bueno conversar eso y ver cuánto te cobra tu corredora de bolsa, puedes hacerlo en otra corredora de bolsa más barata, eso es algo de lo que nosotros siempre hacemos. Puedes comprar a nivel nacional, a nivel internacional y de manera resumida de sugerencia, uno no debería pagar mucho dinero por las transacciones que hace en bolsa, y para que eso se logre, uno debería hacer inversiones de a lo menos 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. ¿Ya? Nunca hay mínimos, pero para que salga barato el costo de transacción, idealmente nosotros sugerimos que sean a lo menos transacciones de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos en adelante, ya para tenerlo en cuenta. Y bueno, llegamos a las últimas láminas, que es precisamente esta gran pregunta que me imagino a todos ustedes les interesa. ¿Podemos vivir de las inversiones? Por supuesto. Y a eso le llamamos la famosa libertad financiera. ¿Cómo somos libres financieramente? Cuando tenemos un fondo de inversión que el retorno que nos entrega nos permite vivir. Por lo tanto, para lograr la libertad financiera en donde no tengamos necesidad de trabajar, en donde no tengamos necesidad de marcar tarjeta, de aguantar un jefe, para lograr esa libertad financiera, ¿qué necesitamos? Un fondo de inversión que nos permita cubrir nuestros gastos, nuestras necesidades. Por lo tanto, acá viene la gran pregunta. ¿Con cuánto dinero necesitamos vivir mensualmente? Y acá hice un ejemplo sencillo para que se entienda. Si nosotros necesitáramos 1 millón de pesos para vivir mensualmente, esto equivale en un año a 12 millones de pesos. Por lo tanto, ¿cuál es el retorno, o más bien, cuál es el fondo que necesito a una cierta tasa de retorno para que me entregue 12 millones de pesos al año? Esa es la gran pregunta. Por lo tanto, la gran pregunta que tenemos que respondernos y por lo cual tenemos que armar nuestro plan de inversión de mediano a largo plazo es cuánta plata tengo que reunir y cuál es la tasa de retorno que tengo que buscar, obtener
para de esa manera que me entregue un retorno al año que se traduzca en un flujo mensual que me permita vivir. Esa es la gran pregunta. Por lo tanto, si necesitamos 12 millones de pesos y logramos una tasa de retorno del 5%, que es una tasa de retorno muy bajita, bastante factible de lograr sin mayor dificultad, vamos a necesitar 240 millones de pesos en mi fondo para que a una tasa del 5% me entregue un retorno de 12 millones de pesos anual. ¿Ya? ¿Cuál era nuestra gran meta en Rubix de poder entregarle a nuestros clientes? Una tasa de retorno del 7%, que lo hemos logrado en su gran mayoría. Por lo tanto, a una tasa del 7%, ¿cuál es el fondo de inversión que requiero? 171 millones de pesos para que me entregue 1 millón de pesos mensual. Y finalmente, ¿cuál sería el ideal? ¿Qué es lo que deberíamos tratar de buscar con la ayuda de un asesor financiero, con la planificación de largo plazo, con la estructura de una cartera de inversión diversificada? Idealmente buscar una tasa de retorno del 10% anual para que en ese caso tengamos que necesitar menos capital, menos inversión, un fondo más pequeñito, 120 millones de pesos que a una tasa del 10% me permita lograr ese millón de pesos mensual. Esa es la pregunta, no hay magia, no hay física cuántica, ni necesitamos a Einstein para que nos acompañe a tomar estas decisiones, como lo citábamos al inicio. No, son cálculos muy simples que nos van a permitir lograr estos objetivos. Por lo tanto, si ustedes necesitan 1 millón de pesos, 500.000 pesos, 2 millones de pesos, 5 millones de pesos mensual, tienen que extrapolar estos montos para lograr ese objetivo. ¿Y cómo conseguimos eso? Con la ayuda de un asesor financiero como nosotros. Así que encantado de por ayudarlos. Todos nuestros clientes muy activos en los últimos días, haciéndonos muchas preguntas, tratando de aprovechar el momento actual que estamos viviendo, que de esa forma, con precios baratos de acción y asumiendo un poquito de riesgo, podemos obtener mejores retornos en el mediano plazo. Va a ser factible, va a ser posible. Así que, como siempre, los dejo invitados para que nos consulten, nos pregunten, se dejen ayudar en este momento. Esto está partiendo, lo hemos dicho, van a venir muchos remesones en los mercados, van a venir oportunidades, podemos pasarlos mal por un tiempo, pero el llamado es a lanzarse a la piscina, lanzarse a invertir, estar dispuesto a asumir un poquito más de riesgo hoy en día. Nosotros fuimos muy cautelosos, muy conservadores hasta hace un tiempo atrás, ahora vamos a ser un poquito más arriesgados porque sabemos que estas situaciones pasan. Han pasado en otras épocas y va a pasar de nuevo. Lo vamos a pasar mal, estamos viendo una situación difícil, compleja, y yo creo, particularmente creo, que lo peor se va a vivir en Estados Unidos. Estados Unidos no va a dar el ancho, van a aumentar mucho los casos, ya están aumentando mucho los casos y van a tener que tomar medidas drásticas que van a afectar a su economía. Y bueno, quedan semanas por aquí vivamos esto, así que vamos a seguir acompañándolos, vamos a seguir haciendo webinars, talleres, estamos preparando un curso que vamos a hacer online, así que desde ya los dejamos invitados. No tuvimos preguntas, la verdad que estaba muy atento hoy día, creo haber sido o muy didáctico, muy bueno para explicar todo esto, o la verdad nadie me entendió, no sé, ahí veremos. Espero que se haya entendido, espero que le haya gustado, como siempre. Nuestra última imagen siempre, los 5 pasos para lograr esta libertad financiera, en donde tenemos que planificar, tenemos que dejar asesorarnos por nuestro asesor que nos acompaña, tenemos que cambiar el chip, la mente, muy importante, lo hemos hablado en otros webinars, aumentar ingresos, disminuir gastos, invertir en instrumentos financieros, invertir en renta inmobiliaria. Bueno, sin más, los dejo. Un gusto, como les dije, hoy día nos íbamos a demorar un poquito más porque me quería detener a explicar todos estos temas, así que espero que les haya gustado, espero que les sirva, y como ya les dije, si tienen que dedicarle otros minutos más a ver esta información, a analizarla con poco más detalle, va a estar subida en YouTube, así que podrán verla más adelante sin problema. Un gusto, un abrazo
y nos vemos ya en los próximos talleres que les estaremos anunciando por los diferentes medios, mail, eh, WhatsApp, etcétera. Así que desde ya los dejo invitados. Un abrazo, muchas gracias, que les vaya muy bien y nos seguimos viendo por esta vía. Que estén muy, muy, muy bien. Chao, chao.